¿Qué tal? Buenas noches, jovencitos. Vamos a trabajar en esta ocasión. Mi nombre es Ángelo Renato Yaza. Sabes que soy tu docente del tercer año de secundaria del área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 16, que titula Escribimos nuestro reglamento para el cuidado de los bosques. ¿Ya, jovencitos? Entonces, para escribir nuestro reglamento para el cuidado de los bosques, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como recordarás, ya más antes hemos trabajado este tema, inclusive en 2 sesiones anteriores. Entonces, tú ya sabes más o menos el bosquejo de lo que es un reglamento. Así como tienes tu reglamento interno en la institución educativa, como tienes normas en el aula, también vamos a crear un reglamento para el cuidado de nuestra gran biodiversidad en el Perú. ¿Ya, jovencitos? Entonces, lo primero que debemos hacer para escribir un reglamento es la planificación, no nos olvidemos, ¿ya? Dentro de este proceso habrán ciertas preguntas que debemos hacernos. ¿Para qué? Para ir viendo, bosquejando cuál va a ser nuestro trabajo a realizar. Para ello preguntamos, ¿para qué voy a escribir? ¿Por qué voy a escribir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi comunicación? ¿Y quiénes leerán mi reglamento? En esto también debemos informarnos del tema, buscando en libros, en internet, ayuda de amigos, familiares. Recuerda que al momento de realizar tu labor, tú tienes que investigar. ¿Ya, jovencitos? Vamos a ver, lo segundo que debemos tener en cuenta para escribir nuestro reglamento va a ser que debemos trabajar con borradores. Es decir, un borrador es un texto que yo voy a elaborar y de repente no va a quedar del todo bien, tengo que corregirlo y volver a rehacer. ¿Ya, chicos? ¿Qué es un reglamento? Vamos a recordar un poquito lo que es el reglamento, ¿no? Es un texto que está compuesto por normas para regular nuestras conductas. ¿Ya? Las partes de un reglamento son encabezado, preámbulo, capítulo, artículo, sanción y firma. Por ejemplo, si tuviésemos que hacer un reglamento en este tiempo de cuarentena, de pandemia, tendríamos que colocar que está autorizado como norma mantener el 1,5 metros de distancia, utilizar barbijos, etcétera, etcétera. ¿Verdad, jovencitos? Muy bien. Eso es por poner un ejemplo. Nos vamos a poner otro ejemplito, ¿no? Primero colocamos el encabezado. ¿Qué es el encabezado? Es el título, ¿ya? Es el nombre del texto que vas a redactar, ¿ya? Acá tenemos un nombrecito, ¿no? Reglamento y manual de convivencia de la institución educativa Progreso, ¿no? Reglamento y manual de convivencia para el cuidado de los bosques, ¿ya? Ese va a ser tu encabezado. Después llega el preámbulo. En el preámbulo es como una presentación de lo que va a ser tu reglamento, como una pequeña introducción. Este texto del preámbulo debe ser breve y explicar el motivo del reglamento. Después llegan los capítulos. Esos son los temas o aspectos que se quieren tratar respecto al tema del reglamento. Dentro de los capítulos se encuentran los artículos, que es la parte más importante porque se refiere a la norma. Al final encontramos las partes de las sanciones y aquí deben colocarse los distintos procedimientos que se llevarían a cabo si es que alguien infringe estas normas, este reglamento. Y por último va la firma, que sería el nombre de la identidad o área que se encarga del reglamento para que este se respete, ¿no? Sea cumplido. Tipos de reglamento. Por su origen vamos a ver que son generales y específicos. Los generales, constituidos por las normas de instituciones públicas y que todos debemos acatar, debemos cumplir. Los específicos son normas realizadas o hechas más para el sector privado y las elaboran responsables de cada unidad de gestión. Estas se comunican al público interesado para su cumplimiento. En el caso de las organizaciones privadas, se hace de conocimiento público a los trabajadores de la empresa, ¿no? Para que trabajen con este reglamento interno. Propiedades y características básicas. Para que el texto sea comprensible, vamos a utilizar las técnicas, ya las características que todo texto debe tener, que son adecuación, coherencia y cohesión. ¿Qué es adecuación? Organizo mi texto según lo que requiere, ¿no? Según la intención comunicativa. Es decir, voy a elaborar un texto formal en esta ocasión porque me dirijo a un público educado, ¿no? Un público que va a leer mi reglamento interno. Coherencia y cohesión. Mi texto tiene sentido, lo que estoy escribiendo se entiende y es de fácil comprensión.
Y cohesión, mis oraciones están bien organizadas, bien ordenadas, bien enlazadas. Para ello utilizo conectores lógicos. Ya chicos, ¿qué es precisión léxica? Cuando utilizamos el lenguaje de manera precisa, las palabras en un contexto dado, estamos utilizando la precisión léxica. ¿Qué diferencia hay entre reglamento y ley? La ley es una norma de carácter general y de uso obligatorio que se debe cumplir por todo ciudadano, cosa que si no se cumple, recibimos sanciones. En cambio, el reglamento regula de manera específica lo establecido por la ley. En este sentido, podemos decir que la ley es más grande que el reglamento o de más rango que el reglamento, ¿no? Ya está. Acá tenemos un cuadrito de planificación para que elabores tu reglamento para el cuidado de los bosques, tu título, tu propósito, el destinatario hacia quién va dirigido, el tema de qué va a tratar del cuidado de los bosques, capítulos, apartados y sanciones. ¿Qué sanción vas a sugerir para los que talen árboles, los que acaben con la biodiversidad de tu localidad? Por poner un ejemplito, ¿ya chicos? Y finalmente acá hay un pequeño ejemplito de más o menos cómo puedes elaborar tu reglamento. Como sabemos, los bosques son importantes, ocupan el 60% de la fauna silvestre y son importantes porque filtran oxígeno y por ello es importante cuidarlos. Artículo primero, reducir la contaminación de los bosques. Artículo segundo, para la deforestación. Artículo tercero, cuidar los ecosistemas. Sanciones, si la tala de árboles es indiscriminada, se le pondrá una multa. Si se utilizan pesticidas, habrá una pena de cárcel. Esto solamente es un ejemplito que te estoy colocando aquí, te estoy poniendo para que tú lo tomes en cuenta. No necesariamente lo tienes que hacer así. Si tú quieres, tomas este ejemplo y lo desarrollas. Ya, jovencitos, lo dejamos a su criterio. Tarea. El reto para esta semana, ¿cuál es? Redacta la versión final de tu reglamento sobre el cuidado de los bosques aplicando las propiedades de un texto, que son adecuación, coherencia y cohesión. Ya, jovencitos. Muy bien, eso sería la sesión para esta semana. Es un tema que ya lo hemos visto con anterioridad, entonces puedes revisar videos anteriores. De repente tienes un trabajito ya hecho más antes. Trata de elaborar, por favor, un reglamento interno para el cuidado de los bosques en mi localidad de Progreso. Ya chicos, eso sería todo conmigo, muchachos. Muchas gracias por confiar en nosotros, gracias por estar siempre ahí pendiente al tanto, chicos. Entonces yo estaré a la expectativa de sus dudas, de sus interrogantes, de sus aportes, chicos, al WhatsApp, o pueden llamar. No se olviden, muchachos. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en otra oportunidad, jovencitos. Hasta luego.